Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Historias reproductivas desde el campo, en donde hablaremos de los 6 estados reproductivos en animales de producción. En los próximos minutos exploraremos el mundo del celo, la gestación y el parto. Hablaremos con diferentes entrevistados como lo son profesionales de la veterinaria, zootecnistas, conocedores del campo y estudiantes. Esperamos sea de su mayor agrado y puedan entender más a fondo este tema sobre la reproducción animal. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Brian Sandoval, estudiante de zootecnia. Queremos hablar de los estados fisiológicos en los equinos. Buenas tardes, Brian. Mi nombre es Carlos Eduardo Franco, médico veterinario zootecnista de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en sanidad animal de la UTCA. Bueno, Brian, en el tema de los equinos en las etapas fisiológicas de los animales, empezamos hablando desde los potros. Y es que los potros se entienden que van desde los 0 hasta aproximadamente los 4 años. ¿Por qué los 4 años? Porque es en el momento en el que los potros empiezan a soldar sus extremidades. Cuando ellos están en crecimiento, los huesos tienen unas formas circulares que son determinantes en el desarrollo de su madurez. Cuando el hueso está totalmente soldado, pues ya podemos hablar de un animal adulto que va a venir siendo después de los 4 años. Y ese animal adulto joven va a venir desde los 4 hasta los 10 años. Ese es el periodo en el que el animal, digamos que está en su etapa deportiva más óptima, igual que para los temas reproductivos. Y vamos a empezar a hablar de caballos adultos a partir de los 10 y 20 años, que por ejemplo en disciplinas como el salto y alta escuelas es el momento óptimo para ellos competir. Y vamos a hablar de caballos mayores después de los 20 años. Hay varias maneras de llevar esa cronometría, y es una de ellas por medio de los dientes, y es que hacemos la cronometría de acuerdo a la muda de sus dientes, y pues esos básicamente son las edades de los caballos y las etapas en las que se divide cada uno. Buenas tardes, mi nombre es Paola Higuera y nos encontramos con el doctor José Suárez. Él es médico veterinario zootecnista y nos va a explicar a partir de su experiencia cómo es el estado fisiológico de la monta en bovinos. La monta se refiere a la etapa de celo o estro de la vaca, caracterizada por la receptividad a la monta. ¿Esto qué quiere decir? Que ella está en condiciones para dejarse montar. Este estado se detecta por signos físicos como la vulva enrojecida e hinchada, secreción mucosa transparente, comportamientos como montar a otras vacas o permanecer inmóvil cuando es montada. Los signos más visibles son que la vulva se enrojece y se hincha, hay secreción de moco transparente por la vulva, hay pelo frotado o despeinado en la parte trasera y en sus flancos. A veces se observan limos con sangre. Esto también se llama metrorragia. También hay cambios de comportamiento. Ella monta a otras vacas, lo que indica que está en celo. Se queda quieta cuando otra vaca intenta montarla. Esto es uno de los signos más fiables de que la vaca es receptiva o está receptiva. Otro es buscar a otras vacas para olerlas y orina con más frecuencia. Eso en cuanto a la monta. Hay varios tipos de monta en las explotaciones ganaderas. Existe la monta libre, que es cuando el toro convive permanentemente con las vacas. La monta controlada es que el toro se mantiene estabulado y se lleva a las vacas en celo al área de monta. Y otra es la monta estacionaria, que se concentra la actividad reproductiva en un periodo específico del año para planificar los partos.
Hay que considerar que la ovulación ocurre generalmente entre las 24 y las 32 horas después de la primera vez que la vaca se deja montar, o sea, después de la primer monte, para no enredarnos tanto. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Cubillos y quisiéramos hablar de la gestación en las yeguas. ¿Cuál es el tiempo de gestación? ¿A qué edad empiezan pues a servir para una monta? Ok, bueno, en el tema de las yeguas, como le venía comentando, hablamos de que un animal es adulto o ya es un caballo joven que puede servir para empezar a servir a la reproducción después de los 4 años, ¿sí? Es el tiempo ideal. Muchas veces por agilizar algunos procesos, por obtener animales más rápido, hacemos algunas actividades como lavado de embriones y demás a animales muy jóvenes. Lo ideal es que dejemos desarrollar el animal y que nos pueda demostrar todo su potencial. Y la edad en la que se va a empezar a hacer este tema reproductivo, a mi consideración, debería ser a partir de los 5 años. Y el tema de la gestación varía dependiendo del tipo de equido. Si hablamos de equinos como tal, las yeguas van a durar aproximadamente 11 meses en gestación. Y si hablamos de asnales, van a durar un mesecito más o menos un año duran en gestación. Compañeros y compañeras, muy buenos días. El día de hoy me encuentro con la doctora Lely Santiago, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos. Hola Diego, muchas gracias por invitarme. Cuéntame, ¿cuál es tu inquietud el día de hoy? Doctora, es que quisiera que habláramos del cuidado y manejo responsable en el parto de las yeguas. Es que he escuchado que es una etapa muy delicada y que muchas veces ocurre durante la noche. ¿A qué se debe este suceso y qué cuidados se deberían de tener o se deben de tener durante el proceso? Así es, Diego, mira, las yeguas suelen parir en la noche o en la madrugada, cuando hay menos movimiento o menos ruido. Esto es un comportamiento instintivo de ellas, lo hacen para proteger a la cría de posibles depredadores. Hablando netamente del parto, el parto en una yegua se divide en 3 fases, ¿no? La primera fase es cuando el cuello uterino empieza a dilatarse. La yegua se muestra inquieta, suda, mira constantemente hacia su abdomen. La segunda fase es la expulsión del potrillo. Es lo que nosotros básicamente conocemos como el parto. Es algo rápido que normalmente dura entre 10 o 20 minuticos aproximadamente. La tercera fase del parto es la expulsión de la placenta. Esto debe ocurrir dentro de las 3 primeras horas siguientes al parto. Si el parto se alarga más de media hora o no se ve progresión, esto debe catalogarse como una urgencia veterinaria, ¿vale? Soy doctora, muy interesante. Durante el parto, ¿qué se debe hacer como cuidador o productor? ¿Se debe intervenir o solo se recomienda observar? Buena pregunta, Diego. Mira, en la mayoría de los casos la yegua no necesita ayuda, con solo observación basta. Asegúrate de que el lugar esté limpio, que tenga una cama seca, que no haya mucha corriente de aire. Solo se interviene si hay señales de distosia. Por ejemplo, si el potrillo no sale correctamente posicionado o si pasan más de 20 minutos desde que se rompió la bolsa y no hay avance. También es importante revisar que la placenta salga completa, porque si queda algún fragmento dentro del útero, esto puede causar infecciones graves en el animal. Uy, entiendo, doctora. Después del parto, ¿qué cuidados deberíamos tener con la yegua y el potrillo? Bueno, pues después del parto hay que dejar que la madre y la cría se reconozcan. El potrillo debe ponerse de pie y mamar dentro de las primeras 2 horas para recibir lo que conocemos como el calostro, ¿no? Se debe vigilar siempre la temperatura y la respiración del potrillo y asegurarse que la yegua no presente cólicos, que no presente fiebre. Entre las 12 y las 24 horas siguientes al parto se recomienda una revisión veterinaria para confirmar que el útero esté regresando a su tamaño normal, ¿vale? Qué interesante, doctora. Bueno, con esto entonces me queda muy claro que el parto en las yeguas lo más importante es la observación constante, una muy buena higiene y la intervención oportuna solo si se encuentran complicaciones. Así es, Diego, exactamente como lo dijiste. Un parto bien manejado asegura el bienestar tanto de la yegua como de su potrillo.
Es clave la prevención, la tranquilidad del entorno y una atención profesional por si algo se llegara a complicar. Doctora, muchísimas gracias. Nos queda claro entonces el manejo y cuidado responsable en el parto de las yeguas. Quisiera darle gracias por el espacio que tomamos en este podcast para aclarar las dudas y las inquietudes de nosotros. Les habla Manuel Martínez y para finalizar el podcast tenemos al doctor Carlos González, que nos explicará la involución uterina en equinos. Bueno, la involución uterina en los caballos pues básicamente es un proceso fisiológico el cual devuelve el útero al tamaño y a un estado antes del que estaba en el proceso de parto y gestación. Básicamente este proceso se caracteriza por la expulsión de las membranas fetales, las contracciones uterinas, las cuales también ayudan a reducir el tamaño de los cuernos, y también ocurre un proceso de reparación en el tejido endometrial. Este proceso, para que se lleve a cabo y esté completamente exitoso, deben transcurrir generalmente entre 4 a 6 semanas, aunque hay que tener presente que hay estudios donde ya demuestran que a partir de las 2 semanas ya hay por encima de un 70% de la involución uterina exitosa. También hay que tener en cuenta pues en la parte fisiológica que existe algo llamado el celo del potro, el cual ocurre entre 5 a 15 días posparto, lo cual quiere decir que esa involución uterina ya ha tenido una evolución favorable para poder llegar a estas instancias. Y así hemos llegado al final de este podcast. Esperemos hayan podido tener una idea más clara de la importancia de un manejo reproductivo adecuado. Como hemos visto, este no es un tema que se limite a planificar montas o programar inseminaciones. Se trata de algo mucho más estratégico y en el fondo más humano. Un buen manejo reproductivo es el arte de aliarse con la naturaleza. Es comprender los ciclos biológicos para potenciarlos, garantizando el bienestar animal y al mismo tiempo la viabilidad de toda la empresa. Muchas gracias a nuestros entrevistados por compartir su conocimiento con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Recuerden que en la reproducción está la semilla de toda la producción.